¿Qué tal, familia? Bienvenidos una vez más al canal. Antes de comenzar, suscríbete ahora mismo, activa la campanita y deja tu like porque la historia de hoy es de esas que te hacen mirar dos veces cuando algo parece estar en el mismo lugar, pero no exactamente igual. Hoy vamos a hablar de un nombre que casi no aparece en los foros, que no verás en los titulares grandes, pero que algunos investigadores mencionan en voz baja. Dan Rivera. Y si lo que cuentan es cierto, él fue la última víctima de Annabelle. Apaga la luz si puedes. Ponte cómodo. Y escucha con atención. Dan Rivera no era un investigador paranormal. No era sacerdote. No era medium. No era exorcista. Era técnico. Se encargaba del transporte, mantenimiento y seguridad de objetos considerados sensibles en una colección privada que incluía piezas relacionadas con casos paranormales famosos. Dan no creía en nada de eso. Para él, todo tenía explicación lógica. Cables. Vibraciones. Sugestión. Histeria colectiva. Cuando le asignaron supervisar durante unas semanas la famosa muñeca Annabelle en una exhibición restringida, aceptó sin pensarlo dos veces. Es solo una muñeca, dijo riéndose. La vitrina era gruesa, sellada, con advertencias claras: no tocar, no abrir, no provocar. Dan revisó el sistema de seguridad el primer día. Todo estaba perfecto. Sensores activos. Cámaras en alta definición. Alarmas conectadas. Nada podía salir mal. La primera noche, mientras hacía su ronda, notó algo que le incomodó. No fue un ruido. No fue una sombra. Fue la sensación de que alguien lo observaba. La muñeca estaba dentro de la vitrina, sentada, mano sobre el regazo, mirada fija. Dan tuvo la impresión de que sus ojos no estaban apuntando al frente, sino a él. Se acercó. Observó con cuidado. Sacó una foto con su celular. «Estás igual que siempre», murmuró. Se fue. A las 2:46 de la mañana, una de las cámaras registró un pequeño movimiento en la sala. No fue la muñeca. Fue la puerta. Se cerró lentamente sola. Dan revisó el video a la mañana siguiente. No había corriente de aire. No había nadie más en el edificio. Solo él. La segunda noche fue peor. El sensor de vibración de la vitrina se activó durante 3 segundos. Cuando Dan entró corriendo, todo estaba intacto. Pero algo había cambiado. El letrero de advertencia estaba inclinado. Dan estaba seguro de haberlo dejado recto. Lo acomodó nuevamente. Tomó otra foto. Esa noche decidió quedarse más tiempo en la sala. Apagó las luces principales y dejó solo una lámpara lateral encendida. Se sentó frente a la vitrina. En silencio. Pasaron minutos. Nada. 1 hora. Nada. 2 horas. Nada. Hasta que escuchó un leve golpe. No en el vidrio. En la pared detrás de él. Giró. Oscuridad. Cuando volvió a mirar la vitrina, sintió que el aire se le iba del pecho. La muñeca no estaba exactamente igual. Su cabeza parecía inclinada apenas unos grados hacia la derecha. Muy poco. Pero suficiente. Dan revisó las fotos que había tomado antes. Comparó. La diferencia era mínima, pero estaba ahí. No quiso alarmarse. Podía ser ángulo. Perspectiva. Sugestión. Entonces ocurrió algo que no pudo explicar. La cámara de su celular, que estaba sobre la mesa, comenzó a grabar sola. La pantalla se encendió. Grabando. Sin que él tocara nada. Dan tomó el teléfono. La grabación mostraba la vitrina. Pero desde un ángulo distinto. Como si alguien estuviera grabando desde atrás de la muñeca. Dan levantó lentamente la mirada hacia el vidrio. Y por una fracción de segundo, vio un reflejo. No el suyo.
Uno más alto. Más oscuro. Justo detrás de él. Se giró de golpe. Nada. Silencio. Cuando volvió a mirar la pantalla del celular, la imagen había cambiado. Ahora enfocaba su rostro. Pero él no estaba mirando la cámara. En la grabación, él estaba sonriendo. Una sonrisa que no sentía. Dan dejó caer el teléfono. El vidrio de la vitrina vibró. No se rompió. Pero vibró con fuerza. Las luces parpadearon. Y entonces escuchó algo. Un susurro. Muy bajo. Muy cerca. Dan. Se quedó congelado. El susurro no venía del pasillo. No venía del techo. Venía desde el interior de la vitrina. Se acercó lentamente. El corazón golpeando fuerte en su pecho. Esto no es real, murmuró. El vidrio volvió a vibrar. Esta vez más fuerte. Y una pequeña grieta apareció en la esquina inferior. Dan retrocedió. Las cámaras comenzaron a encenderse y apagarse solas. La temperatura en la sala descendió bruscamente. Su respiración se volvió visible. El susurro volvió. Más claro. Más cercano. Déjame salir. Dan tropezó con la mesa. Cayó al suelo. Desde ahí, mirando hacia arriba, vio algo que jamás olvidaría. La muñeca ya no estaba mirando al frente. Estaba mirando hacia abajo. Directamente hacia él. Y su sonrisa. No parecía pintada. Parecía más amplia. Más real. Dan intentó levantarse. Pero algo lo empujó contra el suelo. Una presión invisible sobre su pecho. El vidrio de la vitrina comenzó a agrietarse. No hacia afuera. Hacia adentro. Como si algo estuviera empujando desde el interior. Las luces explotaron. Oscuridad total. Solo quedó el pequeño punto rojo de una cámara aún grabando. Y en esa grabación, que sería encontrada más tarde, se escucharía algo que jamás salió a la luz pública. Los últimos segundos antes de que la señal se cortara. La voz de Dan. No gritando. No pidiendo ayuda. Sino susurrando con un tono quebrado. No, por favor, no me lleves con ella. Y luego. Un golpe seco. Silencio. A la mañana siguiente, encontraron la sala intacta. La vitrina cerrada. Sin grietas. Sin daños. La muñeca en su lugar. Perfectamente sentada. Dan Rivera estaba en el suelo. Sin heridas visibles. Sin señales de violencia. Solo una expresión congelada de terror absoluto. El informe oficial habló de paro cardíaco. Estrés extremo. Pero hubo algo que los investigadores nunca lograron explicar. En la última foto tomada por el celular de Dan, segundos antes del apagón, la vitrina estaba vacía. Y detrás de él, había una pequeña silueta de pie. Observándolo. Si esta historia fuera cierta, Dan Rivera no murió solo. Y lo peor es que algunos dicen que desde entonces, la muñeca parece ligeramente inclinada. Como si ahora estuviera escuchando. Esperando. Porque tal vez Dan no fue la última víctima. Tal vez solo fue el inicio de algo que aún no ha terminado. Si llegaste hasta aquí, deja tu like ahora mismo y suscríbete, porque lo que viene en esta segunda parte cambia completamente lo que creías saber. En la primera parte nos quedamos con la muerte oficial de Dan Rivera. Un paro cardíaco. Sin heridas. Sin señales de violencia. Pero lo que no te conté es lo que ocurrió después. El cuerpo de Dan fue trasladado para autopsia a las 6:40 de la mañana. Los paramédicos reportaron algo extraño, la temperatura del cuerpo era más baja de lo normal, pero no solo eso. Sus manos estaban rígidas. No cerradas en puños, sino posicionadas como si estuviera sosteniendo algo pequeño entre los dedos.
Algo invisible. El forense anotó un detalle que más tarde fue retirado del informe final. En la muñeca derecha de Dan había una marca circular rojiza. Como si una cuerda delgada hubiera estado atada con fuerza. Pero no había cuerda. Ni fibras. Ni residuos. Nada. Mientras tanto, el equipo de seguridad revisaba las grabaciones. Las cámaras mostraban el momento exacto en que las luces parpadearon. Luego la estática. Pero en un solo cuadro, apenas visible, se distingue algo. Una silueta pequeña frente a Dan. No dentro de la vitrina. Fuera. De pie frente a él. Cuando ampliaron la imagen, la silueta parecía tener el mismo tamaño que la muñeca. Pero más alta. Más estilizada. Con la cabeza ligeramente inclinada. El archivo desapareció del servidor horas después. Error del sistema, dijeron. Pero uno de los técnicos hizo una copia. Esa copia jamás se mostró públicamente. 3 días después del funeral de Dan, algo ocurrió en el almacén donde guardaban la muñeca. Un guardia nocturno reportó ruidos en la sala de almacenamiento. Pensó que era un animal. Cuando revisó las cámaras, vio que la luz roja del sistema estaba encendida dentro de la vitrina. No era posible. La vitrina no tenía luces internas. Se acercó con cuidado. Y notó algo que le heló la sangre. El letrero de advertencia ya no decía no tocar. Ahora, alguien, o algo, había rayado sobre él. Una sola palabra. Gracias. El guardia renunció esa misma noche. La familia de Dan comenzó a notar cosas extrañas en su casa. Su madre juraba escuchar pasos en el pasillo. Su hermana encontró su espejo cubierto de pequeñas huellas, como si dedos diminutos hubieran sido apoyados desde adentro. Pero lo más perturbador fue lo que encontraron en su habitación. Sobre el escritorio de Dan había una libreta. Nadie la había visto antes. Dentro, páginas llenas de dibujos. No eran dibujos artísticos. Eran repetitivos. La misma figura una y otra vez. Una muñeca. Pero no exactamente Annabelle. Tenía algo diferente. Sus ojos estaban completamente negros. Y en cada dibujo, junto a ella, había otra figura. Un hombre. Con la cabeza inclinada. Sonriendo. La última página tenía una frase escrita con letra temblorosa. Ella no toma vidas, las guarda. Un investigador independiente, obsesionado con el caso, comenzó a conectar detalles. Revisó otros incidentes relacionados con la muñeca. Accidentes. Problemas mentales. Muertes inexplicables. Todos tenían algo en común. Antes del evento final, las víctimas reportaban lo mismo. Susurros. Sueños repetitivos. La sensación de que alguien los observaba desde abajo, desde el suelo. Como si algo pequeño estuviera siempre a sus pies. El investigador decidió visitar el almacén. Pidió acceso especial. Le permitieron observar la vitrina durante unos minutos. La muñeca estaba sentada, como siempre. Pero había algo diferente. En el vidrio, muy tenue, casi invisible. Había marcas. Como si alguien hubiera escrito desde adentro. Se inclinó para ver mejor. Y logró distinguir una frase apenas perceptible. Ya no estoy sola. El investigador sintió un escalofrío. Miró la muñeca. Por un instante, solo un segundo, juraría que la expresión había cambiado. No era una sonrisa. Era satisfacción. Esa misma noche, el investigador recibió un correo electrónico anónimo. Sin remitente. Sin asunto. Solo un archivo adjunto. Un video. Era la grabación completa del último momento de Dan. No la versión editada. La original. En el video se veía claramente a Dan en el suelo. La vitrina estaba abierta. La muñeca no estaba dentro. La cámara se movía ligeramente, como si alguien la sostuviera. Y entonces, apareció.
La muñeca caminando. No flotando. No deslizándose. Caminando. Pequeños pasos torpes pero decididos. Se acercó a Dan. Se inclinó sobre su rostro. Y el video captó algo imposible. Dan abrió los ojos. No parecía asustado. Parecía vacío. La muñeca tocó su frente. Y en ese instante, una sombra salió de su boca. Oscura. Densa. Y fue absorbida por la figura. La muñeca volvió a la vitrina. Se sentó. Y la puerta se cerró sola. El video terminó. El investigador intentó reenviar el archivo. Pero ya no existía. Su computadora comenzó a fallar. Las luces de su oficina parpadearon. Y detrás de él, se escuchó un pequeño golpe en el suelo. Como el sonido de algo pequeño cayendo. Miró hacia abajo. Un pedazo de vidrio. Con una palabra escrita en polvo. Próximo. Si esta historia es cierta, Dan Rivera no fue la última víctima. Fue la primera en algo nuevo. Porque quizá la muñeca no destruye. No mata. No ataca. Quizá colecciona. Almas. Sombras. Presencias. Y si alguna vez escuchas un susurro leve llamando tu nombre. Si alguna vez sientes que algo pequeño te observa desde la esquina de la habitación. Tal vez no sea imaginación. Tal vez. Ella ya te está mirando. Y recuerda. Algunas vitrinas no son para contener lo que está adentro. Son para proteger lo que está afuera. Nos vemos en el próximo video. Y esta noche. Si escuchas pasos pequeños en tu habitación, no mires hacia abajo. Y hasta aquí el video de hoy. Si llegaste hasta el final, comenta no estoy solo para saber que eres parte de esta comunidad que se atreve a escuchar lo que otros prefieren ignorar. Si te gustó la historia, suscríbete ahora mismo, activa la campanita para que no te pierdas los próximos relatos y deja tu like, porque eso ayuda muchísimo a que el canal siga creciendo y podamos traer historias cada vez más perturbadoras. Recuerda, no todo lo que parece inofensivo lo es. Y a veces, lo que está dentro de la vitrina no es lo que deberías temer. Nos vemos en el próximo video. Y como siempre, dulces pesadillas.